Buenas tardes, mi nombre es Valeria Bárbara Hernández. Mi grupo y yo les venimos a hablar sobre los protocolos en tórax, abdomen y columna vertebral. Le presentamos el índice. Eh, Primero, yo llevaré a cabo la radiografía de tórax y de la reja costal, proyecciones estándar y adicionales. Segundo punto sería la radiografía de abdomen, proyecciones estándar y adicionales. Tercer punto, la radiografía de columna cervical, proyecciones estándar y adicionales. Cuarto punto, radiografía columna dorsal y test de escoliosis, proyecciones estándar y adicionales. Y por último, la radiografía de columna lumbar y sacrocoxis, proyecciones estándar y adicionales. Les estaré hablando sobre la radiografía del tórax y de la reja costal, proyecciones estándar y adicionales. La radiografía de tórax es una técnica de imagen que se utiliza en rayos X para obtener una vista del interior del pecho. Su principal objetivo es evaluar los pulmones, el corazón, el diafragma, los vasos sanguíneos y las estructuras óseas del tórax. Es uno de los exámenes más solicitados porque ayuda a diagnosticar enfermedades respiratorias, cardíacas y traumatismo. Eh, la, la proyección postero-anterior de tórax, primeramente la ubicación del paciente se coloca de pie en bipedestación de frente al chasis o detector, con el mentón elevado y las manos en las caderas, proyectando los hombros hacia adelante para alejar las escápulas del campo pulmonar. Eh, Incidente de radio central es perpendicular al plano medio sagital, dirigido al nivel del T7, ángulo inferior de las escápulas. Eh, es utilizado con un kilovoltaje de 110 a 125, un miliamperaje de 1 a 5, distancia de focopelícula es de 180 centímetros, el tamaño del chasis es de 35 por 43 en vertical. La imagen resultante en esta se observan los campos pulmonares completos, el mediastino, corazón, el diafragma y las costillas. Los criterios de evaluación vienen siendo las clavículas simétricas, las escápulas fuera de los pulmones y la visualización de 10 costillas anteriores en inspiración. La proyección tórax lateral, el paciente se coloca en bipedestación con el costado izquierdo apoyado contra el buki y los brazos elevados por encima de la cabeza. Este incide el rayo central perpendicular al plano medio coronal, también a nivel de T7. El kilovoltaje utilizado es de 110 a 125 y el miliamperaje es de 5 a 10. La distancia de foco película es de 180 centímetros. Tiene como tamaño de chasis un 35 por 43 vertical. La imagen resultante es el tórax lateral. En esta permite ver la profundidad de lesiones o masas. Los criterios de evaluación son los campos pulmonares superpuestos, visualización clara del espacio retroesternal y retrocardíaco. Proyección anteroposterior de parrilla costal. El paciente se coloca en bipedestación con la espalda apoyada al buki. Incidencia del rayo central perpendicular al punto medio del área de interés. Tiene un kilovoltaje de 70 a 85 y un miliamperaje de 10 a 20. La distancia del foco película es de 100 a 110 centímetros. Lleva como tamaño de chasis de 35 por 43 en longitudinal. La imagen resultante en esta muestra los arcos costales en detalles
ideales para evaluar fracturas o alteraciones estructurales. Los criterios de evaluación, en esta tienen una buena definición de los bordes óseos de las costillas. Se observa el área de interés sin rotación ni movimiento y contraste adecuado entre hueso y tejidos blandos. La proyección oblicua de parrilla costal. El paciente se coloca en bipedestación con la espalda apoyada en el buki, girado a 35 grados por sí mismo, de tal manera que el lado afectado sea el que quede apoyado sobre el buki. La incidencia del rayo central es perpendicular dirigido al punto medio del área de interés a nivel del tercio medio distal del tórax lateral, entre la clavícula y el borde inferior de las costillas. Este tiene kilovoltaje utilizado desde 68 a 70 y miliamperaje utilizado con 30 a 50. La distancia de focopelícula es de 100 centímetros. El tamaño del chasis es de 35 por 43 en longitudinal. La imagen resultante muestra los arcos costales en detalles ideales para evaluar fracturas o alteraciones estructurales. Los criterios de evaluación, una buena definición en los bordes óseos de las costillas, se observa el área de interés sin rotación ni movimiento y un contraste adecuado. La proyección anteroposterior de tórax en UCI adulto. El paciente permanece en cama, generalmente en una posición supina o semisentado, entre 30 o 45 grados, si su estado lo permite. El rayo central es perpendicular al plano medio sagital, centrado a nivel del T7, aproximadamente entre 8 y 10 centímetros por debajo de la escotadura external. Se utiliza un kilovoltaje de 100 a 110 y un miliamperaje de 2 a 6. La distancia de focopelícula es de 100 a 120. Tamaño de chasis que se usa es de 35 por 43 en vertical. Este tiene como imagen resultante, se observa el corazón ligeramente magnificado, con una buena visualización de los campos pulmonares, tráquea, costillas y diafragma, y los dispositivos que tiene el paciente conectado. Los criterios de la evaluación son los campos pulmonares que se ven completos, una identificación del esternón, del extremo de tubos y catéteres y un diafragma visible y la tráquea centrada. Las proyecciones adicionales del tórax. En esta podemos ver la proyección en decúbito supino de tórax. Esta se utiliza cuando el paciente no puede mantenerse de pie y permite valorar la expansión pulmonar y presencia de derrame pleural. La proyección en decúbito lateral de tórax con rayo horizontal, esta detecta los niveles hidroaéreos o derrames pleurales en pacientes no ambulantes. La proyección en sedestación de tórax, alternativa a la posición de pie cuando el paciente no puede mantenerse erguido por completo. La proyección lordótica de tórax, en esta evalúa el vértice pulmonar y detecta las lesiones ocultas detrás de las clavículas. La proyección lateral del esternón, esta permite observar fracturas, lesiones o deformidades en el cuerpo del esternón y articulaciones esternocostales. Los criterios generales de la evaluación es pulmones y estructuras torácicas visibles sin distorsión, un buen contraste entre los campos pulmonares y el mediastino, la colimación y marcadores anatómicos correctamente ubicados, imagen libre de artefactos y sin sobreexposición, centrado adecuado el área del tórax. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nicole Mariana Martínez Castillo
y hoy voy a hablarles sobre el tema radiografía de abdomen, proyecciones estándar y adicionales. Este tipo de estudio es muy importante porque permite observar los órganos del abdomen, identificar obstrucciones, cálculos, aire libre o cualquier alteración que afecte la función digestiva o urinaria. Además, es un examen básico que se usa tanto en servicios de diagnóstico como en unidades de cuidado intensivo. Proyección anteroposterior. La primera proyección es la anteroposterior en decúbito supino, que es la más utilizada. Aquí el paciente se coloca acostado boca arriba, con los brazos a los lados y las piernas extendidas. El rayo central se dirige a nivel de las crestas ilíacas en la línea media, usando un kilovoltaje entre 70 y 85 y un miliamperaje de 20 a 30, con una distancia de foco detector de 100 centímetros. El chasis es de 35 por 43 centímetros y en esta imagen debe verse bien los riñones, asas intestinales, vejiga y sombras del psoas. Una imagen se evalúa cuando se observa desde el diafragma hasta la sínfisis púbica, con buen contraste y sin artefactos. Proyección en bipedestación. La siguiente es la proyección de abdomen en bipedestación, que se usa para detectar aire libre o niveles hidroaéreos. El paciente está de pie, con el abdomen pegado al chasis y el rayo entra también a nivel de las crestas ilíacas. Los parámetros técnicos son similares: kilovoltaje entre 70 y 85, miliamperaje entre 25 y 35 y una distancia de foco detector de 100 a 110 centímetros. Esta proyección es muy útil porque permite visualizar aire libre bajo el diafragma, lo que puede indicar perforaciones o problemas intestinales. Proyección de cúbito lateral izquierdo. Otra proyección adicional es el de cúbito lateral izquierdo, que se utiliza cuando el paciente no puede estar de pie. Aquí el paciente se coloca de lado, con los brazos sobre el pecho y las piernas flexionadas. El rayo central se dirige a 5 centímetros por encima de las crestas ilíacas y se usa un kilovoltaje de 70 a 80 y un miliamperaje de 20 a 25. En esta imagen se pueden ver niveles de aire o líquido dentro del abdomen y es muy útil en pacientes hospitalizados o en UCI. Proyección lateral. También está la proyección lateral, que se usa para valorar masas, cuerpos extraños o la profundidad de los órganos. El paciente se coloca de un lado verdadero con rayo centrado a las crestas ilíacas. Se usa un kilovoltaje de 80 a 90, un miliamperaje de 30 a 40 y el chasis es igual de 35 por 43 centímetros. La calidad se evalúa si hay buen contraste entre los tejidos y se evita el movimiento. Radiografía de abdomen en UCI adulto. En la UCI, estas radiografías se hacen con un equipo portátil, ya que los pacientes no se pueden mover. Normalmente se hace la proyección AP supina, cuidando la identificación del paciente, la protección radiológica y que no haya tubos o cables que afecten la imagen. Se usa un kilovoltaje de 70 a 80, un miliamperaje de 25 a 35 y una distancia de foco detector de 90 a 100 centímetros. Aunque el entorno es más difícil, si se aplican bien los parámetros y el centrado, se puede obtener una imagen diagnóstica de buena calidad. Por último, tenemos las proyecciones adicionales del abdomen. La proyección AP erecta con rayo horizontal, esta detecta aire libre. La proyección lateral cruzada, esta identifica masas o líquidos ascíticos. La proyección de cúbito lateral derecho en casos de sospecha de aire libre localizado. En los criterios generales de evaluación tenemos órganos abdominales visibles sin distorsión, buen contraste entre tejidos, colimación y marcadores anatómicos correctos, sin artefactos ni sobreexposición y centrado preciso en el abdomen. En conclusión a todo esto, la radiografía de abdomen requiere precisión, tanto en el posicionamiento como en los parámetros técnicos.
Cada proyección aporta información diferente y complementaria, lo que permite realizar diagnósticos más completos. Además, el papel del tecnólogo en imágenes diagnósticas es fundamental, porque de su correcta técnica depende la calidad del estudio y la seguridad del paciente. Gracias. Radiografía de columna lumbar y sacro-coxis, proyecciones estándares y adicionales. Columna lumbar. Proyección anteroposterior de columna lumbar. Con booking de mesa, el tamaño del chasis es de 35 por 43 longitudinal. Paciente debe de tener una posición de decúbito supino. Posición región anatómica, decúbito supino. Distancia focopelicular de 1 metro, ángulo de 0 grados. El centraje 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Colimación. La colimación es superior a nivel de D12 e inferior incluyendo las articulaciones sacroiliacas de derecha a izquierda a nivel de la región anatómica del paciente. Técnica aproximada de 67 kilovoltaje. Columna lumbar. Proyección lateral de columna lumbar. La proyección lateral de columna lumbar se realiza con booking de mesa. Tamaño del chasis 35 por 43 longitudinal. Posición del paciente de decúbito lateral izquierdo, como se puede observar en la imagen. Posición de la región anatómica de decúbito lateral izquierdo y la distancia focopelicular de 1 metro, ángulo de 0 grados, centraje 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. La colimación superior a nivel del D12 e inferiores incluye el sacro de anterior a posterior al nivel de la región anatómica del paciente. Técnica aproximada de 72 kilovoltaje. Indicaciones del paciente: no respire, no se mueva. Columna lumbar. Proyección oblícula de columna lumbar se realiza con booking de mesa. Tamaño del chasis 35 por 43 longitudinal. La posición del paciente es decúbito supino. Posición de la región anatómica oblicua anterior derecha o izquierda, como se puede observar en la imagen. Tiene una distancia de foco pelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, un centraje de 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Colimación superior a nivel de D12 e inferiores incluye el sacro, de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente. Técnica aproximada 67 kilovoltaje. Proyección dinámica e hiperextensión de columna lumbar. Se realiza con booking de pared, como se puede observar en la imagen. Tamaño del chasis 35 por 43 longitudinal. Posición del paciente biperestación, flexionando la espalda hacia atrás. Posición de la región anatómica lateral izquierdo. Distancia focopelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, centraje de 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Colimación superior a nivel de D12 e inferior incluye sacro, de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente. Columna lumbar. Proyección dinámica e hiperflexión de columna lumbar. Se hace con booking de pared. Se hace con un tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal. Paciente debe de estar en biperestación, flexionando la espalda hacia adelante. Posición de la región anatómica lateral izquierdo. Distancia focopelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, centraje de 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Colimación superior a nivel de D12 e inferior incluye el sacro, de anterior a posterior al nivel de la región anatómica del paciente. Técnica aproximada de 78 kilovoltaje. Sacro-coxis. Proyección anteroposterior de sacro. Con booking de mesa.
tamaño del chasis 24 por 43 longitudinal, posición del paciente de cúbito supino, posición de la región anatómica de cúbito supino, distancia focopelicular de 1 metro, ángulo de 15 grados, caudocraneal, centraje en línea entre la sínfisis del pubis de la columna y 3 centímetros por encima de ambas caderas. La colimación superior a nivel de L5 y por debajo de los niveles o de los agujeros obturatrices por los lados, por fuera de las articulaciones sacroiliacas. Técnica aproximada 67 kilovoltaje. Sacrocoxis. Proyección lateral de sacro con booking de mesa, tamaño del chasis 24 por 43 longitudinal, posición del paciente de cúbito lateral, posición de la región anatómica de cúbito lateral izquierdo, como se puede observar en la imagen. Una distancia focopelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, centraje en el plano coronal medio a nivel del sacro, 2 centímetros por encima de las caderas, colimación superior a nivel de L5 y por debajo a nivel de coxis, en anterior-posterior a nivel de la región anatómica del paciente, técnica aproximada de 75 kilovoltaje. Sacrocoxis, proyección anteroposterior de coxis, con booking de mesa, tamaño del chasis 18 por 24 longitudinal, posición del paciente de cúbito supino, posición de la región anatómica de cúbito supino, distancia focopelicular de 1 metro, angulación de 15 grados, centraje en línea entre la sínfisis del pubis de la columna y el nivel de ambas caderas, colimación superior a nivel del sacro y por debajo a nivel de agujeros obturatrices por los lados del dentro de las articulaciones sacroiliacas. Técnica aproximada de 62 kilovoltaje y 32 miliamperaje. Indicaciones: no respire, no se mueva. Proyección lateral de coxis. Se hace con buki de mesa, un chasis de 18 por 24 longitudinal, posición del paciente de cúbito lateral, posición regional del paciente de cúbito lateral izquierdo, como se puede observar en la imagen, una distancia focopelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, centraje de 2 centímetros por detrás del plano coronal medio, a nivel del coxis, 2 centímetros por debajo de las caderas, colimación superior a nivel del sacro y por debajo, en anterior de posterior a nivel de la región anatómica. Técnica aproximada de 75 kilovoltaje, 64 miliamperaje. Indicaciones: no respire, no se mueva. Radiografías de columna cervical, proyecciones estándares y adicionales. Proyecciones laterales de columna cervical son muy importantes y frecuentes, ya que ofrecen una visión global de la alineación y la integridad ósea. Proyecciones anteroposteriores de columna cervical. Esta proyección da una vista frontal y evalúa la simetría y las estructuras laterales. Las proyecciones anteroposteriores de la apófisis odontoides están diseñadas específicamente para visualizar las primeras dos vértebras C1 y C2, que son únicas y se superponen en las otras vistas. Las proyecciones oblicuas de columna cervical son esenciales para evaluar las estructuras por donde salen las raíces nerviosas. Proyecciones anteroposteriores de columna cervical. Estas proyecciones son realizadas con buki o sin buki. Preferiblemente se usa el buki mural. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente es en bipedestación. La posición de la región anatómica es con la cabeza apoyada sobre el buki, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo, paralelos y pegados al cuerpo. La distancia fotopelicular es de 1 metro. La angulación es de 5 a 15 centímetros caudocraneal. El centraje es dirigido a la vértebra C4. La colimación es desde la punta de la mastoides hasta la vértebra D1 o D2.
La técnica aproximada es con un kilovoltaje de 62 y miliamperes de 25. Las indicaciones al paciente son que no respire y no se mueva. Proyecciones laterales de columna cervical. Estas proyecciones son realizadas con buque o sin buque. Generalmente se usa el buque mural. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente es en bipedestación. La posición de la región anatómica es con el hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo paralelos al cuerpo. La distancia fotopelícula es de 1,50 m. La angulación es de 0 grados. El centraje es dirigido a la vértebra C4. Su colimación es desde la punta de la mastoides hasta la vértebra de 1 o de 2. La técnica aproximada es de 65 kilovoltajes y 32 miliamperios. La indicación del paciente son que no respire y no se mueva. Proyecciones oblicuas anteriores de columna cervical. Estas proyecciones se realizan con buque. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente en bipedestación. La posición de la región anatómica es antero-posterior con rotación al paciente a 45 grados sobre su propio eje. La distancia fotopelícula es de 1 metro. La angulación es de 15 a 20 grados caudocranial. El centraje es dirigido a la vértebra C4. La colimación es desde la punta de la mastoide hasta la vértebra de 1 o de 2. La técnica aproximada con un kilovoltaje de 66 y 25 miliamperios. Las indicaciones del paciente son que no respire y no se mueva. Proyecciones transorales de columna cervical. Se realizan con buque mural. El tamaño del chasis es de 18 por 24 apaisado. La posición del paciente es en bipedestación. La posición de la región anatómica es con la parte superior de la cabeza apoyada sobre el buque, cuello y cabeza erguidos, boca abierta, brazos extendidos hacia el suelo y paralelos. La distancia fotopelícula es de 1 metro. La angulación es de 0 grados. El centraje es dirigido al transoral. La colimación es desde la base del cráneo hasta la vértebra C3. La técnica aproximada es con un kilovoltaje de 65 y 32 miliamperios. Las indicaciones del paciente son que no respire y no se mueva. Proyecciones dinámicas en hiperextensión de columna cervical. Se realizan con buque mural. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente es en bipedestación. La posición de la región anatómica es con el hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cabeza y cuello inclinados hacia atrás, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. La distancia fotopelícula es de 1,80 m, con una angulación de 0 grados. El centraje es dirigido a la vértebra C4. La colimación es desde la punta de la mastoides hasta la vértebra de 1 o de 2. La técnica aproximada es de 65 kilovoltajes y 32 miliamperios. Las indicaciones del paciente son que no respire y no se mueva. Proyecciones dinámicas en hiperflexión de columna cervical. Estas proyecciones se realizan con buque mural. El tamaño del chasis es de 24 por 30 paisado. La posición del paciente es en bipedestación. La posición de la región anatómica del hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cabeza y cuello inclinados hacia adelante, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. La distancia fotopelícula es de 1,80 m. La angulación es de 0 grados. El central es dirigido a la vértebra C4. La colimación es desde la punta de la mastoides hasta la vértebra de 2 o de 1. La técnica aproximada es con un kilovoltaje de 65 y 32 miliamperios. Las indicaciones del paciente son que no respire y no se mueva. Proyecciones de nadador de columna cervical. Estas proyecciones se realizan con buque directo. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición de la región anatómica del paciente es con el brazo derecho extendido por encima de la cabeza y el izquierdo extendido a lo largo del cuerpo, la cabeza y cuello lo más erguido posible. La distancia fotopelícula es de 1 metro. La angulación es de 20 grados radiocranial. Respecto al chasis, el centraje es dirigido a la vértebra C7 o de 1. La colimación es desde la vértebra C4 hasta la vértebra de 2 o de 3. La técnica aproximada es con un kilovoltaje de 65 y 32 miliamperios.
Las indicaciones del paciente siempre no respire y no se mueva. Proyecciones de Charnella cervicotorácica de columna cervical. Estas proyecciones se realizan con buque en mesa. El tamaño del chasis es de 24 por 32 longitudinal. La posición del paciente es de cúbito prono en oblicua posterior izquierda. La posición de la región anatómica es con el costado izquierdo apoyado sobre la mesa y el brazo izquierdo elevado por encima de la cabeza. El brazo derecho estirado a lo largo del cuerpo y la cabeza apoyada sobre el lado derecho. La distancia fotopelícula es de 1 metro, la angulación es de 0 grados, el centro es dirigido a la vértebra C7 o de 1. La colimación es desde la vértebra C4 hasta la vértebra D3. La técnica aproximada es con un kilovoltaje de 65 y 32 miliamperios. Las indicaciones al paciente son que no respire y no se mueva. Buenas noches, mi nombre es Luis Ortega, estudiante de radiología, y el tema a exponer el día de hoy es columna dorsal y test de escoliosis, proyecciones estándares y adicionales. Columna dorsal. En la columna dorsal, nuestro paciente tiene que ir en posición de cúbito supino. Nuestro radio central tiene que ir a la T7 directamente, o en específico a la mitad del esternón. En la distancia del foco, 1 metro. Con Buki, claro que sí, con Buki, Buki tamaño 14 por 17. La angulación es directamente perpendicular. La colimación desde la T1 a la L1. La técnica apropiada para esto es de KB de 80 y MAS de 45. Las indicaciones, pues respectivamente, son colocar al paciente con las piernas totalmente rectas, sin moverse, para que el RX pueda salir en condiciones óptimas. Pues en la proyección lateral de columna dorsal, la posición del paciente es de cúbito lateral. El radio central va al borde inferior de la escápula o a la altura de las tetillas de los hombres y de los senos de las mujeres. La distancia del foco es de 1 metro, con Buki respectivamente. Nuevamente el tamaño puede ser grande, de 14 por 17, una angulación perpendicular totalmente. La colimación va desde la base del cuello hasta el abdomen superior. La técnica apropiada es de KB de 90 y el MAS de 65. Las indicaciones para el paciente, en este caso, tenemos que decirle que doble las rodillas y los brazos cruzados por encima de la cara o por encima de la cabeza, para que las escápulas salgan y nuestra RX pueda salir de manera óptima, en muy buenas condiciones. Bueno, acá en el test de escoliosis, el test de escoliosis, ¿qué es? El test de escoliosis es colocar al paciente inclinado hacia la parte de adelante, que buscamos asimetría en las espaldas al inclinarse hacia adelante, y el uso de escoliómetro, a un dispositivo para medir la curvatura, para ver si todo está normal. Dentro de lo que cabe resaltar, si va a entrar algún trabajo, si va de salida. Entonces buscamos es la simetría de las partes. ¿Y qué posición? Bueno, el paciente tenemos que colocarlo en bipedestación, claro que sí, de pie. El radio central va a ir directamente a la T7. El foco va un poco retirado a 1.80 metros. Con Buki, claro que sí, con Buki. Con tamaño de 24 por 30. La angulación es perpendicular y la colimación va desde la base del cuello hasta la pelvis. Va toda la parte de frontal y toda la parte del esternón, ¿sí? La técnica apropiada para esto es con un KB de 90 y un MAS de 65. Las indicaciones al paciente: debe colocar de pie y tiene que estar totalmente descalzo para este caso. Bueno, acá en este caso nos encontramos con las proyecciones estándar y adicionales. Las proyecciones
que nos encontramos que son, pues, que decimos nosotros que son sí o sí, es AP y lateral, pero también nos tenemos que encontrar con una radiografía de inclinación lateral que se llama bending, y la radiografía de mano, proyecciones específicas dependiendo del caso en que nos estemos basando, en que queremos hacer. ¿A qué se refiere con la radiografía de columna vertebral realizada por un paciente de Bennings? En este caso tenemos que colocar al paciente que se incline hacia la derecha, hacia la izquierda, para evaluar la flexibilidad de la curvatura, para ver si sufre de escoliosis. ¿Y qué es y para qué sirve? Pues la evaluación de flexibilidad, el propósito principal es determinar si una curva en la columna es estructurada o no estructurada. O sea, que si es flexible, lo que significa que si puede corregirse o no. ¿Sí? ¿Para qué? Para buscar de pronto, para ver si necesita de cirugía, o simplemente con medidas con algunas de las medidas correspondientes para finalizar el proceso, que no le siga ocurriendo o acabar de todo de pronto, si no puede moverse hacia un lado o hacia el otro, ¿sí?